quisiera hacer algunos apuntes, ¿no?, respecto al programa. Bueno, de entrada explicar cómo llegamos a esta mesa. Hemos estado hablando con los artistas de la colección, algunos artistas invitados, más bien con todos los artistas invitados al programa de Postneomexicanismo. De manera individual, hace aproximadamente un mes, tuvimos una primera conversación a puertas cerradas. Invitamos a todos los artistas que quisieron venir, no vinieron todos, pero fue una plática también para plantear algunas de las problemáticas que está enunciando la exposición respecto a la pintura en los 90. Y bueno, como cierre, obviamente era muy importante abrir la discusión al público y a todos los interesados en estos temas, ¿no?, relativos a la pintura. Y bueno, también hay que aclarar que con esta charla cerramos el primer montaje de dos, ¿no?, como ya les explicaba Esteban. Otra cosa que es importante para que el público también pueda participar de la discusión, ¿no?, al final. Por correo yo envié algunos temas, ¿no?, algunas sugerencias, algunas ideas respecto a lo que ha sido relevante para pensar esta discusión, ¿no?, y esta exposición, este programa en el marco de SPAC. Y fueron 4 puntos, ¿no?, que les voy a leer esto también para que estén al tanto, ¿no?, del trasfondo de la discusión. El primero era si la pintura en los 90, la relación entre pintura y conceptualismo, tiene que ver con la reflexión sobre su propia historia, géneros de representación. Estas son cosas que van muy vinculadas a procedimientos propios de la pintura y son cosas que podemos señalar en las obras que están aquí en exhibición. Si la pintura reflexiona sobre su propia historia, sus géneros de representación, es decir, si es autorreflexiva, ¿no?, consciente de sí misma y de su historicidad, ¿no?, y un marco estético, ¿no?, representacional. El segundo punto es cómo la pintura en los 90 utiliza objetos no artísticos, de qué manera se reformula en la pintura la noción o el procedimiento del ready-made, que ha sido uno de los fundamentos del arte conceptual, ¿no?, del advenimiento del arte conceptual. El número 3 era abandonar la concepción. Si en los 90 se abandona la concepción de los límites del plano pictórico, lo cual trae a colación algunos conceptos como abstracción o figuración postpictórica, o la noción de lo postpictórico, que ya hablaré un poquito más al respecto cuando les explico un poco el marco historiográfico que se está planteando, ¿no?, con este programa. Y el cuarto punto era retomar si la pintura de los 90 retoma algunas problemáticas fenomenológicas, ¿no?, es decir, de la experiencia de la obra de arte. O sea, si hay, ¿no?, una reelaboración del minimalismo en la pintura de los 90. Yo creo que hay algunos casos, algunos señalamientos aquí que podemos discutir. Entonces son estos 4 procedimientos, yo me refiero a estos procedimientos, y sí podemos hablar de posicionamientos artísticos propiamente a partir de ellos, por lo tanto son temas que conciernen a los artistas, ¿no?, propiamente, ¿no? Y bueno, ahora antes de entrar quisiera también hacer algunas observaciones historiográficas. Si bien no es necesario que esta discusión, ¿no?, la tengamos, o no hay una exigencia de corte historiográfico con respecto a los artistas mismos, sino de carácter de la práctica pictórica en sí misma. Pero por si hay una discusión o si alguien quiere enunciarse también al respecto, yo creo que es totalmente válido. Aquí lo primero que hay que entender es que sí estamos hablando de la relación que hay en los 90 entre pintura y conceptualismo, porque las narrativas que se han formulado en los últimos, recientemente respecto a pintura y el arte postconceptual, aparentemente se monta en una separación tajante. Hay que revisar si eso realmente se da de tal manera. Y yo creo que una manera de abordarlo es pensarlo desde la práctica artística misma con los 4 lineamientos ya señalados. Yo creo que eso ya es una manera de pensar hasta qué punto el conceptualismo incide en la práctica pictórica, o los pintores en los 90 son muy conscientes y también utilizan ciertos recursos o procedimientos para, ¿no?, desarrollar su propia práctica.
Pero en términos historiográficos, empecemos por el título de la exposición, Post-Neomexicanismos, ya nos está señalando, está haciendo un señalamiento temporal. Obviamente estamos pensando después del neomexicanismo, ¿no? De la pintura de los 80, que parodiaba el imaginario del Estado por-revolucionario, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Un poco reducida, pero bueno, por plantearlo de alguna manera en esta discusión. Pensar después de esta fase. El subtítulo yo creo que es la cosa más problemática que tiene tal vez este planteamiento, porque la desnacionalización, la referencia que yo estuve utilizando, estaban hablando de neomexicanismo, y sí estaban revisando el imaginario oficial, ¿no? Como en la década de los 20 se formula un imaginario oficial, y la construcción de este imaginario está supeditada a cuestiones iconográficas, ¿no? Sobre todo. Y bueno, entonces hay un planteamiento temporal que, ¿cómo nos situamos después del neomexicanismo, de los neomexicanismos? La otra cosa que es importante aquí es entender que la historia mexicana, la historia del arte del siglo XX, parece girar en torno a este imaginario. Y los 90 parece haber un dislocamiento que debe de pensarse no en términos de desnacionalización, tal vez, esta es la duda, ¿no? Sino más bien en unas prácticas ya contextualizadas en un marco internacional del arte, globalizado del arte, donde las discusiones no necesariamente tienen que ver ya con las narrativas nacionales. Por lo tanto, hay relaciones de la pintura de los 90 que tal vez tomen como referencia algunas referencias como Greenberg. Cuando hablamos de post-pictórico estamos hablando de un término que Greenberg, ¿no? Un teórico del arte de la primera mitad del siglo XX estadounidense, formuló en el 64, ya en su etapa tardía, ¿no? Para hablar de la pintura que le siguió a lo que él había defendido, que era el expresionismo abstracto. O sea, ¿qué pasa con esta pintura cuando ya no tiene que ver con una cuestión subjetiva de expresión o una autodefinición de la pintura, ¿no? Que está más allá de lo pictórico? Y utilizó el término post-pictórico, y eso lo utilizó para una exposición que hizo en el 64, que se presentó en el Museo del Condado de Los Ángeles, tuvo una itinerancia, y no recuerdo bien, pero terminó en Toronto, en un museo en Toronto, que no recuerdo exactamente cuál era. Otra referencia que es bastante importante para entender la relación que tuvo la pintura con el conceptualismo, que se pensó en términos teóricos, fue otra exposición de 1975 que se llamó Fundamental Paintings, y que sí pensaba la relación ya muy estrecha que había de los procedimientos conceptuales y cómo ellos estaban reformulados también dentro del campo de la pintura. Y bueno, son dos referencias que a mí me parece que han sido relevantes para los que queremos discutir pintura en términos postconceptuales. Y bueno, y tal vez para los artistas, estas narrativas, que si bien son tarea de los historiadores o de los teóricos del arte, la pregunta que sí me gustaría discutir es qué relación tiene los 90 la pintura con el postconceptualismo. Yo creo que eso sí hay que repensar con cierta distancia, dónde estamos posicionados ahora y cómo podemos pensar esta relación, ¿no? Bueno, si podemos empezar contigo, ¿no? Fernando. Sí, bueno, mira, es que, a ver, para mí es muy como complejo posicionarme así desde un punto de vista tan académico, ¿no? Porque creo que las cosas se van tejiendo de una forma muy compleja, ¿no? Yo sí creo que a principio de los 90s hubo un cambio radical que fue también producto, pues, de que una generación sufrió una crisis, digamos que fue una crisis en realidad internacional de mercado, y luego vino una generación nueva con un cambio, pues ahora sí que social y político en México, que fue pues, las consecuencias del Tratado Libre de Comercio, ¿no? Yo creo que ahí hay una forma en que el trabajo puede existir en muchos puntos, ¿no? Ya no son los artistas mexicanos en México, sino que pues, son artistas mexicanos fuera, que van y vienen, artistas extranjeros que vienen a México, etcétera, y que eso pues, se empieza a desarrollar en los 90s y sigue desarrollándose, ¿no? Sigue creciendo. Luego, eso digamos es como el aspecto material, y luego el aspecto teórico también creo que hay un quiebre en los 90s en la medida en que
muchas de las gentes de mi generación que, digamos, fueron neomexicanistas en su momento, hay unos que se quedan en el neomexicanismo, pero hay otros que justamente empiezan a estudiar y ver, digamos, otro tipo de aproximaciones a la pintura y empiezan a cuestionar la pintura de una forma muy distinta, ¿no? Aunque a pesar de que puedan guardar ciertos elementos de una iconografía nacional, ya el propósito sí creo que se acerca más a lo que podría ser un conceptualismo, ¿no? Ahora, yo personalmente me acerco más al estudio del minimalismo que del conceptualismo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es ya mi punto de vista, digamos, mis intereses personales, ¿no? También ahí sí yo creo que, pues por ejemplo, Boris puede platicar mucho más, porque yo estuve ausente todos los 80s de México y yo viví en Europa en esos tiempos en los que realmente si tú estabas fuera, pues estabas fuera, ¿no? Que era un poco lo que platicaba con Eduardo antes de sentarnos, que realmente no había la movilidad que hay hoy, ¿no? Y México pues es un país en que, digamos, le ha costado trabajo aprender a, digamos, existir en esta movilidad, ¿no? A nuestra generación pues realmente no hemos, de Boris no hemos tenido esa capacidad como las gentes más jóvenes la tienen ahora, ¿no? Y creo que eso también es importante, ¿no? La presencia del minimalismo y del conceptualismo en México pues es, creo que extraña, son aproximaciones muy desordenadas y bueno, creo que el propio minimalismo y el conceptualismo en México llegó un momento en que se volvieron más bien palabras que no sirven para describir absolutamente nada, ¿no? Porque yo me acuerdo que a principios de los 2000 pues el minimalismo era todo, ¿no? La decoración, la moda, se volvió ya una cosa como un fenómeno que no tiene nada que ver con la teoría minimalista y bueno, pues ahora el conceptualismo ya, si no eres conceptual, simple y sencilla, o sea, puede ser conceptual figurativo, conceptual abstracto, conceptual teórico, pero ya no tiene ningún sentido, o sea, ya el conceptualismo en México invadió todas las ramas del arte de una forma que no necesariamente está vinculada al conceptualismo puro y duro, ¿no? Sí. También el post-conceptualismo pues es muy distinto al conceptualismo porque empieza a aceptar toda una serie de, digamos, de elementos cínicos que no tenía el primero y que eso hace justamente que se pueda extender a todo tipo de actividades, ¿no? Es más o menos por donde yo empezaría a analizar, pero pues aquí en México es complejo, creo yo, bueno, probablemente en todos lados, pero... Pero una cosa, por lo menos en tu caso, cuando pensabas cuando estabas pintando en los 90, o sea, sí tenías como referente el minimal, ¿no? El arte minimal. Sí, pero sí, era muy claro. Era muy claro, pero digamos que yo cuando regresé a México, en realidad empecé a tener contacto con artistas mucho más jóvenes y bueno, también recibí mucha información de su parte, ¿no? De sus intereses y demás. Y en realidad yo me interesé por el minimalismo a través de gente como Terry Winters, que ya en México pues era conocido entre los pintores, y que era en realidad la respuesta de Terry Winters era un avance negando el minimalismo, ¿no? Pero trabajando con ciertos conceptos que eran de origen minimales, ¿no? Él, por ejemplo, minimales o reductivos yo les llamaría, ¿no? Cuando él empieza a estudiar los propios pigmentos con los que pinta desde un punto de vista microscópico y empieza a reproducir eso en la propia tela, pues está haciendo un circuito cerrado reduccionista, aunque la pintura no sea, digamos, no tenga un carácter minimal en sí, ¿no? Entonces, yo entré por ahí hacia el minimalismo, pero entré por una cuestión mucho más expresiva, digamos, más lírica en principio, y luego después me acerqué más a eso, ¿no? Sí, y bueno, minimal es relativo también, porque mi trabajo nunca llegó a ser puramente minimal. Sí, no, claro, también, porque ahí
por lo menos en la obra que tenemos acá, también es muy claro cómo hay un juego con el lenguaje del minimalismo, pero también en la relación que tiene el cuadro con el espacio. Sí. Sí, bueno, en esta pieza eso es muy claro, pero es una cosa, por ejemplo, que yo no continué explorando, ¿no? Sí hay, por ejemplo, yo, digamos, sí creo que en mi trabajo hay una conciencia de lo que es el objeto y de lo que es la pintura, digamos. O sea, sí me importa mucho la relación física del objeto pictórico con el espectador, sea de pequeño o de gran formato, y también me interesa mucho la relación con el espacio, ¿no? Digo, no siempre se tienen oportunidades de trabajar para sitios específicos, pero que es también una cuestión que deriva de todas estas reflexiones, ¿no? Sí, porque yo creo que en tu caso particular es donde vemos más la presencia de condiciones de la pintura, ¿no? O de repensar la pintura en términos objetuales, que marca mucho el minimalismo, cuando surge también un concepto de objeto específico. Es decir, aquello que ya no es difícil discernir entre pintura y escultura, o ya pensar en pintura y escultura no es tan el fin claro. del minimalismo que no se atora, sino que propone que eso de ahí salgan otras cosas, ¿no? Y por hablar de minimalismo, porque también es algo que son fenómenos de reflexiones sobre el plano pictórico que se da en muchas otras partes, en Latinoamérica, ¿no? En los finales de los Sí, por ejemplo, yo eso, fíjate que es muy interesante, porque creo que en ese aspecto México nunca ha tenido una aproximación, por ejemplo, a todo lo que se hizo en Brasil, ¿no? Sí, que es alucinante realmente, pero no hay un contacto tan directo como lo que se hace en el norte, ¿no? También, bueno, pues Brasil tiene sus características, es un país que es bastante proteccionista, que no está muy abierto, etcétera, pero sí creo que ahí, por ejemplo, sí hay una ausencia de contacto, ¿no? Que creo que es muy importante incluso para juzgar la calidad del trabajo conceptual que se ha podido, minimal que se ha podido hacer en México, ¿no? Porque creo que pues allá realmente se ha desarrollado mucho más, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Quieres? Vamos con Sofía. Digo, son muchas cosas. Yo empezaría quizás para dar por lo menos algo. Yo creo creo que primero tiene que ver con un desencuentro de estos valores oficiales de los que tú hacías mención, primero. Okay. Y que yo siento que un poco la escuela reproducía, en cierto modo, esa línea de construcción, ¿no? Y tal vez mi generación o yo en el momento en el que estaba, sí había una necesidad de marcar una distancia con respecto a esa imagen de México turística, por llamarlo de alguna manera. Y de hecho, ni siquiera, bueno, no sé los demás, pero personalmente yo no tenía intención tampoco de generar una identidad nacional distinta a otra, personal, única, nueva, ¿no? O sea, en realidad no me importaba. Sí. Pero sí creo que eso forzó o derivó en que nosotros nos acercáramos a otro tipo de información, ¿no? Ahí sí entraría lo conceptual y que de alguna forma permeara el trabajo, ¿no? Tal vez yo podría hablar del proceso como un valor importante, donde eso empezaba a cobrar una importancia más allá de la conclusión necesaria de la pieza como tal, ¿no? Y creo que la idea de valorar el proceso en la obra se volvió importante. Yo siento que también, o sea, el hecho de que no había tanta información, no había tanta circulación de gente, y cuando venía como información del arte contemporáneo que sucedía en el mundo,
y eso como que se consumía de alguna forma como ávida, ¿no? Viendo que ahora hay internet y pues ya, o sea, picas Claro, y todo sí. fluye, ¿no? Pero creo que tenía que ver también con eso y con justo desligarse de esa imagen del arte en México y tal vez de esa reproducción de diversas formas de esa identidad. Bueno, yo en mi caso. Sí. No Sí, sé ustedes. sí, yo creo que se dieron muchas rupturas, ¿no?, en esa época, pero sucedió algo extraño que siento que pasó, que se asoció la pintura con ese pasado, ¿no?, sea como sea. Y se dio esta división extraña entre pintores y conceptuales. Sí. Y entonces nosotros un poco, yo creo, errando en la lectura, tomamos una defensa así muy pasional de la pintura, en vez de quizás promover diálogos y bueno, porque no muchos de los que pintaban no necesariamente seguían en el pasado, sino simplemente pensaban que dentro de su trabajo no necesitaban partir a otras disciplinas y podían insertarse en un presente, ¿no? Pero de pronto sentías que estabas en un grupo fuera de la jugada y eso quizás generó ciertas, como decía, pasiones, ¿no?, de ciertos pleitos muy ridículos, que en su momento los entiendo, ¿no? Quizás lo que ya después, cuando vienen relecturas que se hicieron después de esa época, con una perspectiva de tiempo y de no sé, historiadores críticos que podrían haber leído más algunos nexos que estéticamente creo que sí habían, y quizás una pequeña muestra como esta lo puede confirmar, pero que aún ahí la lectura fue la misma, ¿no? Que en esa época parecía que nadie pintaba y que todos estaban haciendo objetos, no estoy hablando principalmente de la era de la discrepancia y hace poco lo de antes de la resaca, ¿no? Que se incluían grupos, pero no se incluían pintores que estaban en esos grupos, o se invitaba a El Taca y a Néstor, que en esa época pintaban, pero se les pedía una instalación o una cosa musical, en fin, como que había un rechazo que en su momento puedes entenderlo, ¿no?, en esa época, pero yo creo que en una visión retrospectiva ameritaba un poco ir pues viendo los nexos, ¿no? Porque digo, en mi lectura, ¿no?, dentro de los conceptuales así llamados, pues veo muchos que tienen una cosa muy plástica, ¿no? Sí, y que su obra tiene más que ver con una cosa poética que más con un concepto, y que creo que dentro de eso pues veo nexos, no sé, entre Turnbull y Cruz Villegas, por decir un ejemplo, o no sé, la pintura de Saúl Villa, de repente puedo entender que se puede insertar, en fin, pero no se daban esas lecturas y bueno, ¿no? Yo no fui a la vez que me invitaste a encuentros que hacías. Y bueno, cuando recibí la invitación dije, qué bueno, voy a recibir con Sofía, y que no me había tocado. Y cuando vi que todo era pintura, pues también de pronto dije, sentí lo mismo, ¿no? Otra vez, lo que importa es el soporte y no las propuestas, ¿no? Quizás en el caso de Rubén Ortiz, pues sí se da porque tiene algo de la obra reciente y que lo decía más conceptual, etcétera, y entiendes el paso de esa pintura a esta pieza, ¿no? Pero en lo general hubiera preferido nuevamente que hubiera una obra más representativa de cada quien, ¿no? Sí, claro. Y bueno, este señalamiento que haces, yo creo que son las dudas también que plantea la exposición, ¿no? Más bien cosas que hay que repensarlas, ¿no? La relación de exactamente conceptualismo y el trasfondo plástico, pictoricista que hay en muchas de estas prácticas, o la formación que tuvieron muchos de estos artistas, y tal vez en los 90
esa discusión era bastante relevante, diferenciar lo que era pintura de esta otra cosa que no sabemos bien qué es, pero está sucediendo a nivel global. Hay una reconfiguración también del mundo del arte en esta época, ¿no? Una bienalización, ¿no? Corte 89, exposiciones que tiene que ver también con una reflexión antropológica que tiende a repensar las configuraciones identitarias, ¿no? Y también qué entendemos por arte, ¿no? En distintos contextos, ¿no? Todas estas exposiciones transnacionales que surgen, ¿no? A partir del 89, después de los Magos de la Tierra, en fin, no voy a ahondar en esto. Pero, por ejemplo, el caso de Sofía a mí me parece muy relevante porque alguien de mi generación veía su trabajo como instalación, o sea, es una práctica instalacionista. Y luego uno empieza a revisar el trabajo de los artistas, como comprometerse un poco más, ¿no? Profundizar un poco más, y contigo fue muy claro, oye, pero esto viene claramente de la pintura, y empezamos a discutir exactamente cuestiones incluso de formación, y qué discusiones hubo en los 90, y claro, pues hoy día, para alguien de mi generación, esto ya está mucho más diluido, ¿no? Y por lo tanto hay que discutirlo nuevamente, ¿no? Repensarlo, y es muy curioso ver cómo ahora ustedes pueden también hablar al respecto. Y son cosas que han pasado con cada charla que tengo con los artistas, y de repente, uy, no, esto ya no es tan interesante, uy, estos términos ni siquiera los pensábamos en ese entonces, ¿no? El término que estamos usando curadores y que tienen bagaje teórico, historiográfico de mi generación, porque ya tenemos unos conceptos que en ese entonces, tal vez por la misma razón que tú... Entonces no existía la figura siquiera, ¿no? O sea, no había, digamos que no había ese tipo de diálogo que se establece entre alguien que está igual de comprometido, digamos, en la escena del arte, pero desde en una función distinta, ¿no? Y con un ojo distinto. Eso, pues, evidentemente, no. Finalmente nosotros estudiamos en academias del siglo XIX, o sea, en San Carlos, y yo estudié en Francia, pero era lo mismo, o sea, en ese entonces eran talleres donde se aprendían oficios. Lo que es, digo, a mí lo que me parece como una forma de aproximarse a todo esto es que sí realmente hay toda una transformación también social en México, y sobre todo la Ciudad de México también, pues se va convirtiendo en una ciudad más liberal, en donde también ya no hay un solo circuito, no sé si me explico, o sea, porque México, te digo, creo que uno de sus problemas siempre ha sido la movilidad o la flexibilidad, y en esos ha habido realmente grandes cambios, ¿no? Entonces todas esas cosas que abarcan más campos, digamos, de la vida humana en el país también van determinando las respuestas de los artistas, ¿no? Y van determinando los juegos que se puedan establecer. Yo, por ejemplo, yo me fui a Francia porque la verdad yo nunca tuve un vínculo, a pesar de que, digo, era muy amigo de la gente, pero no tenía un vínculo con el neomexicanismo. O sea, para mí era una cosa que, digo, no era cercana a mis inquietudes, ¿no? Y también, pues era un huir, y yo era un huir definitivo, no era voy un rato para allá y vuelvo, sino que realmente era romper, porque justamente estaba, digo, en esas épocas pues era el mexicanismo y punto, ¿no? Y nadie consideraba lo que estaba pasando en Estados Unidos o lo que estaba pasando pues, en muchos lados, en Europa mismo también. Entonces, yo creo que sí, vamos, este aspecto social general es muy relevante para ver cómo evolucionó también la conciencia y la forma en que se formaban los artistas, ¿no? Los jóvenes, y cómo también tenían esa sed en ese entonces digo, después yo conocí Cuba y me acordé mucho del México en los 90, ¿no? De esta cosa de que a Cuba llegaba una revista y bueno, circulaba la isla entera, ¿no? O sea, se iban pasando todos porque pues era la única, vamos. En México había eso.
antes, en esos años, a finales de los 80s y de los 90s, ¿no? Y también hay que decir otra cosa, que nuestra generación también era menos curiosa. O sea, sí éramos, o sea, estábamos más encerrados de alguna forma, ¿no? A todas estas teorías o todos estos conceptos de cómo tendrían que ser las cosas. No había una auténtica apertura. Yo no siento que yo en los años 80 tuviera esa flexibilidad que a fuerza de confrontación realmente pues tienes que ir aceptando, ¿no? Creo que en ese aspecto, por ejemplo, creo que Boris o sea, sí recuerda mucho esta tensión que después pues desaparece, ¿no? Al final de cuentas, bueno, y ahora pues digo, ya tenerla sería ridículo porque sigue existiendo el problema, digamos, en las instituciones, ¿no? De que las instituciones tienen sus, ¿cómo dicen? Sus agendas, ¿no? O sea, pues el MUAC tiene su agenda y evidentemente hay cosas que pueden acceder al MUAC y cosas que no, pero ya sabemos que, digamos, que se puede plantear una actividad o una vida artística de muchas formas, que no hay una sola, ¿no? Yo me acuerdo de Abraham, que discutíamos con Abraham algunas veces, y él decía, pero es que formas de existir, pues hay muchísimas, no hay una nada más, ¿no? O sea, hay muchas formas en las que uno puede insertarse en su actividad, ¿no? Y eso cambió mucho, yo creo, en los 90s, e incluso pues hasta ahora sigue cambiando, ¿no? Sí, sigue cambiando mucho. Ahora también creo que comentaste algo que es importante cuando estamos pensando esta colección o este programa respecto a por qué discutir nuevamente el medio en una condición postmedial, cómo discutir el medio en una condición postmedial. Y justo que se volvió bastante relevante, yo creo que la discusión, y a raíz de que empiezan a resurgir narrativas que entienden una división dicotómica entre pintura y arte conceptual, ¿no? Como dos narrativas que parecen no entrecruzarse, cosa que no está pasando con generaciones que están pintando, y la convivencia que tienen, no hay estas divisiones, no existe para nada. Sin embargo, lo que están haciendo, y no están muchas veces tan conscientes, es que existía ya este tipo de práctica en los 90, pero no se ha revisitado, ¿no? Y no se ha discutido mucho lo que pasaba en la pintura en su configuración postnacional, ¿no? Por regresar al término que usó Cuauhtémoc en la exposición de los 5 continentes, 5 continentes y una ciudad, ¿no? Parece que ahí ya había planteado esta condición, que es justamente un momento donde la pintura, ¿no? Y que sigue vigente, yo creo, para los artistas, que sus referentes no están en la iconografía, ¿no? Nacionalista, no están pensando en estos términos. Y para ustedes sí fue muy claro esta transición. Igual nunca fuiste neomexicanista, quizás Boris puede hablar un poquito más de esta transición, aunque en tu exposición ahora, que revisa los últimos 15 años, no aparece esto obviamente en lugar ninguno. Sí, no, porque mi grupo en ese entonces, la mayoría optaba todavía por la pintura, creo que era una cosa más de gusto que de otra cosa, ¿no? Pero como te decía, un poco al estar a la defensiva, digamos, entramos a ese juego de que, bueno, entonces había que defenderla como opción cuando era una opción más, ¿no? Dentro de las artes. Yo creo que sigue siendo la mejor, y tampoco no sé. Yo no sé, ¿no? Pero digo, yo seguía. Yo de pronto sentía más cercanía, ¿no? Con los del otro bando, ¿no? Pero tenías que seguir teniendo esa solidaridad de grupo, y creo que fue en muchos aspectos muy contraproducente, ¿no? O sea,
Y bueno, pues un amigo tiene la teoría que ellos venían más de escuelas activas y de otro tipo de escuelas y sabían trabajar en grupo, y creo que no sé si es cierto, pero nosotros, bueno, independientemente de su teoría, sí fuimos más individualistas. Efectivamente, el ser pintor te encasilla más o te obliga a estar en tu taller y de alguna manera el taller se vuelve un búnker frente al mundo y a veces te genera esta cosa. Pero no era también que ustedes sí tenían mercado. Pues en esa época lo que pasó es que dejamos de tenerlo, ¿no? Sí, Y eso es bien importante. nuestra La vida de los Pero 80. venían de tener. Sí, ya éramos gente O sea, nosotros no reconocida. teníamos ninguna. No, bueno, aspiración. ahí es una cuestión generacional, porque, o sea, yo me acuerdo incluso la vez que nos reunimos, no sé si fuiste tú, Boris, pero que nos invitaron a Curaré, que estaba en Zona y estaba Temístocles. Sí, Y que una de las cosas que decía, ya no me acuerdo quién, pero Temístocles que comentó, pues es que nosotros nunca hemos tenido nada. O sea, ustedes se quejan de que se acabó el mercado, pero nosotros no hemos tenido nada. O sea, también había una cuestión, pues yo creo que de momento de perspectiva y también de expectación. Yo creo que la expectación que nosotros teníamos de lo que iba a ser nuestra carrera como pintores y la expectación que la siguiente generación tenía de lo que iba a ser un artista era muy distinta, ¿no? Yo no creo que ahí compartiésemos cosas, digamos, conexiones, ¿no? Entonces eso también generó esta respuesta, digamos, a la defensiva. Sobre todo, digo que los que nos pusimos a la defensiva fuimos los pintores, porque ustedes tampoco tenían... Ahora, después cuando sí ya viene, digamos, las instituciones empiezan a funcionar con todo tipo de trabajo y demás, entonces sí se presenta el problema de que un cuadro no entra en ningún lado, ¿no? Porque sí llega a pasar que la pintura se ve, digamos que excluida de ciertos tipos de exposiciones o de ciertas propuestas de exposiciones. O sea, se ve relegada a seguir existiendo sola, ¿no? Creo que ahora ya, pues eso ya también ya empieza a cambiar muchísimo, ¿no? Porque es absurda el planteamiento. Ahora, lo que a mí me interesaba de lo que acabas de decir es, a mí me interesa saber, para ti en qué medida es importante replantear este vínculo de la pintura con el arte conceptual. O sea, ¿qué es lo que a ti te motivó a tratar de plantearlo, ¿no? Como algo interesante? Para mí era bastante claro. De entrada me parece que hay una discusión de carácter crítico muy sesgada, ¿no? Y sí yo creo que sí hay responsabilidad de curadores, gente, ¿no?, que tiene que asumir una posición de responsabilidad al respecto, ¿no? Y creo que fue un momento, ¿no?, cuando tuve la invitación para trabajar, ¿no?, colaborar con la Fundación SPAC, entendiendo que era una colección de pintura y ya con un encargo muy claro. Oye, queremos trabajar en ampliar la colección, ¿no?, hacer un programa de arte de los 90. Bueno, hay una discusión aquí pendiente, ¿no? Realmente yo creo que había que hacer algunas aclaraciones porque ha habido muchos malentendidos. Y sí, ¿por dónde empezamos? Y justamente ya lo que comentabas, Boris. Sí, en algún momento parecía que había que diferenciar una cosa de la otra. Ahora parece que es un poco absurdo. Yo creo que sí, hay que repensar estas narrativas, en qué momento coincide, porque esto no se ha dicho, ¿no? Y no se ha hecho un programa para plantear que no es blanco-negro y no hay arte auténtico y falso, ¿no? Y que lo que sucedía en los 90 no era una separación o una expulsión tan radical de la pintura como la estamos pensando. Y creo que esto es muy importante entenderlo, o sea, empezar a asimilarlo. Es muy curioso también que hay que reconocer que dentro de, digamos, la última generación de pintores puros, había manifestaciones de un purismo exacerbado, ¿no? Si no pintas con transparencias, 47 capas, no estás pintando, o sea, ya había dentro de la naturaleza, digamos, propia a la pintura, una cerrazón.
de distintos artistas. Claro. Y que eso también, esa cerrazón, pues imagínate tú si estás pensando en esos términos, cómo puedes abrirte a otros enfoques de lo pictórico, ¿no? Ahí yo creo que también es interesante eso, ¿no? Y yo creo que hay una complejidad, ¿no? Respecto a lo que pasa o cómo podemos entender en términos de pintura o de conceptos mismos de pintura que también se llevó a cabo, que sucedió en los 90, digo, muy claro, también en la exposición ahora está en el MAM y entender que es una reflexión sobre la pintura, la historia de la pintura, y aparte, arte conceptual tiene 100 años. Pasar la pintura, ¿no? Por el conceptualismo es una cosa más compleja, ¿no? Pensar la pintura. O sea, pensar la pintura, o sea, pintar la pintura como algo que no es conceptual, desde mi punto de vista es un error. Yo creo que la pintura como actividad es una actividad conceptual. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene sus problemas digamos, pero es una actividad conceptual. Ahora, ¿cómo se va manifestando, digamos, la pintura como algo más vinculado al conceptualismo, digamos, contemporáneo? Eso ya es un problema muy distinto, ¿no? Y me refiero, uno de los ejemplos en los 4 señalamientos que hago, es que puede ser pintura que trata la historia de la pintura, ¿no? Es un abordaje conceptual, sí, que además conceptual, existe, ¿no? ¿no? Entre tantos, el uso del ready-made, ¿no? El no arte en la pintura, el uso del espacio real, ¿no? En la estructuración del plano, en fin, este tipo de estrategias, ¿no? Que son bastante puntuales en las obras que están aquí, ¿no? en la exposición, y eran maneras de pensar la pintura muy propias de los 90, o sea, una relación con conceptualismo. Pero lo que decía Fernando, que las divisiones siguen, pues es claro, ¿no? Digo, estoy muy agradecido con el MAM de tener la exposición, pero mi intención primero era ponerlo en el MOAC y obviamente no hubo esa apertura, ¿no? El MOAC que me compró antes de su apertura un cuadro de 6 metros y pero me puse mi saquito a ir y bueno, obviamente no sé si obviamente, pero no se considero. Igual aquí la No cosa... se ha expuesto nunca, ¿no? A pesar de que ahí está en la bodega, me imagino. Y... Así está. Sí, así está. Qué bueno que me lo compraron, ¿no? Otros se quejan que los expusieron y no se los compraron. Entonces, acaba siendo eso, ¿no? Un poco estas divisiones que quieres que caigan o que al menos haya un diálogo. Y creo que, bueno, si en eso estás, debería ser importante que incluyas pues, obra de otro tipo, que no sea solo pintura, y entonces sí, digo, con Michel quizás es más obvio porque siempre ha tenido esa cosa de pintura, pero con los otros artistas, pues que sí influyas. Creo que en el segundo montaje habrá también algunas otras cosas, pero perdón, sí, tú querías también decir algo, no sé si... No, bueno, con respecto a la división, yo no sé si qué fue primero, si ellos se aislaron solos o los aisló él, ¿sabes? O sea, yo siento ahí también Gabriel Orozco en su película dice algo muy claro, pues a mí que me preguntan de lo que le ha pasado a la pintura, pues pregúntenle a los pintores, ¿no? O sea, sí hay una... Bueno, y él pintó, o sea, él también... No, por supuesto, y bueno, sigue pintando, ¿no? Pero yo sí creo que ahí hay una responsabilidad de nuestra parte. Mira, yo lo siento en el puro hecho de que simplemente los pintores era raro verlos en las exposiciones de otras generaciones. O sea, sí era raro encontrarse con los amigos de mi generación, digamos, en exposiciones que hacía yo con otros jóvenes o simplemente de gente más joven. No circulamos, ¿no? Digamos que realmente un poco por lo que tú dices, yo creo. O sea, el pintor sí es un ser aislado, es un ser que vive solitario, encerrado en su taller, pues lo que, digo, hacemos todos. Ya ahora incluso la generación, pues nos vemos una vez al año, accidentalmente porque nos invitan a platicar juntos, pero yo mis discusiones, digamos,
ya las tengo más con curadores o con artistas más jóvenes que con otros artistas de mi generación. Tampoco ya la tengo con los artistas de generaciones más bajas, ¿no? Pero yo creo que eso sí hay una responsabilidad nuestra, sin duda, de que nos cerramos, ¿no? Mucho. Y también porque pues pasamos de ser los reyes, dejamos de ser los reyes y pasamos a ser los tontos casi, ¿no? Había esta sensación, ¿no? Pero, y luego eso se vino a confirmar. También México es un país que sufre mucho de entregarse a algo de forma total, no sé si me explico. O sea, en ningún lado del mundo el conceptualismo llegó a ser el todo, no sé, como que, bueno, evidentemente tuvo su momento de gloria, pero nunca fue el todo. Y siempre hay confrontación, digamos, por llegar a ser digamos, estar en el topo, como se le pueda llamar a eso. Poco tiene que ver con la actividad artística, pero aquí en México sí hay como esta cosa así como el fenómeno se presenta con las vacas sagradas, ¿no? Que les llamamos, pues también se presenta con las tendencias, ¿no? Entonces, cuando el neomexicanismo tuvo su impulso, todo lo demás, porque había muchas otras cosas, era considerado como inexistente, ¿no? Pues bueno, después ahora vino esto, pero eso es algo que es muy particular a la estructura social en México, no es como el clasismo, o sea, o formas parte de los que están o eres de los demás, o sea, hay reflejos ahí también que son curiosos, ¿no? Digo que no es propiamente de lo que yo debería estar hablando porque no es pintura, pero me parece que sí, esos mecanismos reflejan mucho y se reflejan en la producción artística, ¿no? Okay. Y luego la cosa curatorial, pues ahí sí, digo, hay bandos muy cerrados y hay bandos que son más propensos a realmente hacer investigación general, ¿no? Lo malo es que pues, en las instituciones pesadas pues sí hay unas agendas muy precisas, ¿no? Por más que nos quieran disimular, es claro que hay agendas precisas, ¿no? Y digo, ahí hablo claramente de Cuauhtémoc Medina y de su actitud ante lo que para él es y lo que no es, ¿no? Ok. Sí, también un poco siguiendo la cuestión del medio, ¿no? De referirnos de nuevo al medio, es justamente para poder hablar en otros términos. Es que mucho de mi interés por esta discusión surgió cuando me invitan a la Bienal Tamayo a hacer una especie de evaluación. Y era, caray, o sea, no es que una pintura, que yo aprecie la pintura que tiene, ¿no?, relación con conceptualismo, es que esta discusión me parece de pintura, conceptualismo, me parecía un poco sin sentido y estas cosas deberían de convivir, ¿no? Que hay mucho tipo de pintura que no está ligada a la narrativa del conceptualismo que me interesa bastante en términos, ahora hablando en términos muy personales, ¿no? De gusto, ¿no? Pero era seguir haciendo exposiciones como evaluando pintura y coleccionando pintura por medio de un certamen que quiere diferenciar pintura de la otra cosa, me parecía una discusión un poco criminal, sin sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que fue el primer contacto, ¿no? Por hablar de cuestiones tal vez un poco anecdóticas, pero que han sido relevantes para empezar esta reflexión, ¿no? Lo otro es que para mí siempre, pues hay que aclarar que pues también vengo de otro lado, ¿no? A pesar de haberme formado en México, pero muchas de mis investigaciones y mi etapa formativa, soy brasileño, tenía que ver con modernismo, vanguardias sudamericanas, mucho de concretismo y neoconcretismo, ¿no? En lo particular, en la narrativa que yo entendía de pintura no discriminaba, ¿no? Y cuando hice una exposición en el Tamayo en el 2002 de concretismo y neoconcretismo, mucha gente, muchos de los colegas se acercaron y era muy curioso, porque no fue un caso aislado, muchos me comentaban como que este capítulo de la historia del arte lo saltamos, ¿no? Claro, porque también el llamado el geometrismo, ¿no?, mexicano estaba vinculado con cuestiones de representación oficial, también era un mexicanismo, ¿no? Y es muy curioso, es un fenómeno, ¿no?, bastante local que participa también de la construcción del imaginario nacional
y la conexión con minimalismo y conceptualismo que tiene la pintura de los 90 no está ligado a eso, a lo que pasaba en términos de abstracción en los 60, 70, no es tan claro. Por eso parece que está bebiendo de una condición global, ¿no? Por eso tal vez el subtítulo a que Morando de esta discusión, porque no tiene que ver con una discusión o que tenga que ver con imaginarios nacionalistas, oficialistas, ¿no? En fin, esa era la cosa que quería señalar. Y sí, o sea, de verdad, espero que no tengamos que seguir pensando pintura en términos de medios, ¿no? Claro. Claro, porque además yo personalmente muchas piezas las construyo con un pensamiento pictórico, aunque no use óleo o que uses materiales aunque que use no... otros materiales. Entonces, sí. Claro.